Continuar, son las 5 de la tarde con 36 minutos. Tenemos ya, invitado. Sí, tenemos un invitado. Majito, y muy interesante, ¿ah? Es desde la República de Argentina, específicamente desde Buenos Aires. Ahí está el doctor Chris Miniu, que vamos a hablar un poquito del doctor. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros en vivo en Show Informativo. Muchas gracias por invitarme, Domen. Gracias a ti. Aquí estamos también con Majito, mi compañera, que ella está justamente en el micrófono y también vamos a compartir esta entrevista. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, gracias. Darles a conocer que el doctor Chris Miniu es considerado uno de los 10 mejores speakers de tecnología de la TAM, es decir, de toda América Latina. Parlamentario mundial de la educación, miembro del Consejo Latinoamericano de Tecnología en Ética, creador de la primera profesora con IA, es decir, con inteligencia artificial, que se llama Zoe. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Yo sé que estamos con 2 horas de atraso Ecuador en comparación con Argentina, pero gracias por darse el tiempo de atendernos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, a disposición para que sea una entrevista que genere sobre todo mucho pensamiento y reflexión, que eso es lo que más necesitamos en los tiempos que se están viviendo. Doctor, Ecuador y la inteligencia artificial y la educación. Bien, pregunta importantísima ante los tiempos que se vienen. Bueno, no solamente Ecuador, diría que América Latina en términos generales está pasando por una situación bastante crítica, donde solamente por decir datos que son puntuales, de cada 5 chicos, 4 no entienden matemáticas y 1 de cada 2 no entiende lo que lee en menos de 10 años. Con lo cual, ese dato no es menor porque cuando hablamos de hacia dónde va la educación, necesitamos de pensar cómo va a ser en principio el rol del docente. El rol del docente ya no va a estar más para impartir conocimiento, porque el conocimiento hoy se duplica en horas y en el 2030 se va a duplicar cada 12 minutos y en el 2045 va a ser algo que se descarga en el cerebro, que sea básicamente para los que puedan pagar esas actualizaciones. Razón por la cual hay que repensar el sistema educativo en un mundo donde no solamente Ecuador está pasando la situación de qué hacer con la gente que se está quedando sin trabajo y la gente que no puede conseguir trabajo, que son principalmente los jóvenes que tienen que acceder a su primer puesto de trabajo. Y en este aspecto, el mundo está pasando por una transición de todos los ámbitos donde la tecnología lo que está haciendo es empezar a impartir una nueva forma en la que debemos de ver la realidad. En principio, debemos de preparar a la juventud y a los que están en este momento con un trabajo en adquirir nuevas habilidades, porque las habilidades que hoy poseemos, como dice el Foro Económico Mundial, en el 2030, el 39% de las mismas las vamos a perder. Con lo cual, necesitamos tener como primer concepto una capacidad resiliente de aprender y desaprender al mismo tiempo, tener la capacidad de aprender habilidades, más no conocimiento, y de estar aprendiendo toda la vida. Porque esto no es un tema de que me gradúo y así empiezo a vivir para el resto de mi vida. No, ahora voy a tener que estar aprendiendo cada vez más rápido y desaprendiendo cada vez más rápido, como diría Alvin Toffler, y a su vez empezando a incorporar habilidades tanto manuales y humanísticas, que no tengan que ver tanto con un conocimiento. Y ahí es donde está el gran desafío, no solamente de Ecuador, sino de América Latina, de cómo vamos a preparar a la gran población de mayores de 45 años sobre todo, porque no tienen la misma resiliencia y la misma adaptabilidad mental que los jóvenes de menos de 25 años. Pero vemos que hoy el gran problema de desempleo está principalmente en los jóvenes, no en los adultos de más de 35 años. Entonces hay que repensar el sistema educativo donde la IA pasa a ser un catalizador que amplifica la inteligencia o aumenta la estupidez, acorde a quién la usa y con qué fines. Doctor, ¿por qué en lo que he leído en redes sociales y en lo que basado en lo que usted dice, que el conocimiento de los jóvenes, porque el desempleo no se da no solamente por los adultos, ¿por qué se habla de un fin de la era del conocimiento? Se habla de una era del conocimiento en un principio porque nosotros nos sentíamos importantes y valiosos en función a un título o en función a lo que podíamos adquirir de experiencia a través de tener un determinado conocimiento. Hoy hablamos de una era de emprendedurismo porque el conocimiento está de la mano de la inteligencia artificial. Según un informe de McKinsey se dice que en los próximos 5 años el 30% de todo el tiempo laboral va a poder ser automatizado por inteligencia artificial. Y esto va a obligar a que tengamos que en ese tiempo libre
aumentar nuestras habilidades y aprender nuevas habilidades. Por eso se habla de el reentrenamiento laboral para mantener mi puesto de trabajo o para cambiarme el trabajo, lo que se denomina upskill o reskill. Bueno, esto lo va a requerir América Latina entre un 2 a un 5% que se va a quedar sin trabajo en los próximos 5 años. Estamos hablando de un porcentaje que no es para preocuparse, como los informes que se manifiestan en los países del primer mundo, donde hablan de un 40 a un 60% de los puestos de trabajo, pero lo que sí es verdad que la mitad de los puestos de trabajo, o más de la mitad de los puestos de trabajo, según la consultora que ustedes puedan sondear, están hablando de que tenemos que adquirir nuevas habilidades. Con lo cual, esta era del conocimiento ya no tiene más valor. Ahora pasamos a una era del emprendedurismo, donde tenemos que adquirir principalmente lo que se denomina el pensamiento híbrido, que es lo que decía Rick Kurzweil, un ex directivo de Google, cuando hablaba de esto hace más de 10 años, que íbamos a tener ese pensamiento híbrido y la gente decía, está divagando. Bueno, hoy es una realidad, porque hoy tenemos la posibilidad de acceder a un oráculo de información y de conocimiento pagando $20 o pagando $200, y de esa forma amplifica mi campo de conocimiento. Pero hay que tener en claro de que ese conocimiento, para básicamente potenciar la memorización o para hacer trabajos repetitivos o para hacer trabajos que tranquilamente lo pueda hacer la IA, no tiene valor. Sí es cuestión de reentrenar a la gente, independientemente de la edad que tenga, para que pueda adquirir una nueva forma de llevar adelante su vida laboral. Va a tener que estar cualquier persona haciendo un montón de cosas durante toda su vida sin pensar en lo que se pensaba en la era del conocimiento, que eras importante porque tenías un título, una especialización de ese título, tenías un ego y tenías una tranquilidad para toda la vida. Así es. Hoy eso murió. Doctor, usted es el creador de Zoe, la primera profesora con inteligencia artificial. ¿Qué tan factible es en estos tiempos y cómo le ha ido en el caso suyo en Argentina con Zoe? ¿Qué hace Zoe y cómo beneficia, ¿no? En esta era que sería ya la era sintética que nos estamos acercando, ¿no? Claro. Sí, básicamente Zoe viene ya desde hace 2 años, es la primera tecnología en educación que se implementó. Hoy hay más de 46 soluciones en América Latina que aplican de alguna forma o plataformas donde hay inteligencia artificial o de alguna forma una inteligencia artificial que acompaña en el aprendizaje del alumno, como puede ser Cloud o puede ser ChatGPT. Pero hace 2 años no se hablaba nada de esto y Zoe arrancó partiendo de una base de no solamente ser un texto, sino que se pueda corporalizar digitalmente en la imagen de un humano y que se prepare el alumno en microsesiones con la posibilidad de que puedas aprender habilidades. Pero que dentro de esta interacción también exista un humano y el humano tenga la capacidad, obviamente, no de impartir el conocimiento que se adquiere en microsesiones, sino en la idea de poder potenciarte en la forma en que deberías de potenciarte para potenciar, valga la redundancia, tus habilidades humanas que cada vez se van a requerir más. Entonces el rol del docente, junto con un profesor tutor IA, lo que vienen a hacer es transformar la forma en que aprendemos y sobre todo llevar una nueva evolución en la educación y una nueva era que no es del conocimiento sino que es del emprendedurismo, donde cualquier persona con una capacitación de 15 días, como en el caso de Argentina, que quedó el antecedente, que fue el primer colegio en toda América Latina que impartió clases Zoe a todo un colegio, y que el resultado fue positivo, pero que no fue esto que estamos viendo en los Estados Unidos, donde ahora se está expandiendo este modelo educativo con IA, que de alguna forma está quitando el rol del docente del medio. Ahora hay una realidad también. Claro. Según UNESCO, necesitamos de aquí a los próximos 4 años 3.5 millones de profesores nuevos, porque nos estamos quedando sin docentes. El caso de Argentina, según la presidenta de la Federación de Colegios Privados de Argentina, me decía, de cada 10 colegios privados en Argentina, 9 están teniendo problemas en contratar profesores suplentes. Ahí sí, en eso necesitamos cubrir con profesores con IA, porque si no, no tenemos quien enseñe. Claro, pero para los que puedan, Ajá. necesitamos incorporar inteligencia artificial, porque hay un dato que no es menor, que menos del 50% de los profesores en América Latina no tienen habilidades digitales. Y la IA es un paso más Eso sí, adelante. eso sí es un punto Con lo cual, importante, ¿no? si no capacitamos, estamos en problemas. Claro, eso es lo que me parece importante resaltar, que la inteligencia artificial o la tecnología que tenemos ahora sea un apoyo más no reemplace al ser humano, que no Claro, reemplace estas plazas de trabajo, por ejemplo, como es la docencia, como lo es Zoe, que
literalmente Bueno, está es como un apoyando. apoyo, Claro, claro, es un apoyo, es un apoyo para los docentes, como dice nuestro querido doctor Chris Miniu, que es un apoyo para los docentes que no tienen esta habilidad digital todavía. Exacto. Así es. Y quería preguntar con respecto a eso, ¿qué dificultades o qué desafíos tendrá la humanidad? Porque muchas personas ya nos están apoyando de la inteligencia artificial, Claro. están reemplazando. Entonces, ¿qué debilidades o qué desafíos tendría la tecnología o los humanos para el 2030, por ejemplo? Bueno, puntualmente las habilidades que tenemos que trabajar todos son las habilidades de comunicación, de expresión corporal, de oratoria y principalmente capacidades que todos las tenemos pero no las estamos trabajando, que es el pensamiento crítico, la resiliencia, la inteligencia emocional. Si adquirimos todo eso, es muy probable que no tengamos grandes problemas en los próximos 2 a 5 años. Si no tenemos capacitación y no tenemos conocimiento sobre eso, vamos a estar en problemas independientemente de lo que hagamos, o del cargo que podamos ejercer, o de la profesión que tengamos. Necesitamos concientizar a la población de forma urgente de que esta transición que está viviendo la humanidad se va a llevar a mucha gente que va a quedar totalmente obsoleta y que va a ser peor que 4 pandemias juntas. El tema está que los gobiernos hacen lo que pueden, pero desde la ignorancia de lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora, que en la época de la era de la red social, por así decirlo, no hubo una cuestión de enseñarle a los jóvenes cómo usar las redes sociales, y ahora la solución, como países como Chile, que a partir del próximo año prohíben las redes sociales, o Europa, que lo acaba de prohibir, están diciendo vamos a prohibir el uso de las redes sociales. Cuando ya el problema lo tenemos, y que los jóvenes que no usan las redes sociales en los colegios van a estar como, si alguien que fuma me va a entender, le saquen el cigarro durante 4 o 5 horas y que le estén dando información que encima no te sirve para nada, porque hoy estamos capacitando a jóvenes para un mundo que ya murió y estamos de alguna forma muchos viendo el mundo cuando el mundo no es lo que era hace 10 o 20 años atrás. El mundo está cambiando a una velocidad que en los próximos 5 años va a haber cambiado lo que no se cambió en 200 años. Entonces, tenemos que empezar a cambiar el chip en el cerebro y empezar a pensar que si cometimos el gran error a nivel educativo de no inculcar conocimiento de cómo usar las redes sociales, la solución ahora es prohibir. Bueno, ahora viene la inteligencia artificial, que a la diferencia con respecto al uso indiscriminado o mal uso de las redes sociales, que te radicaliza el pensamiento, que te quita el poder de atención, que te quita la capacidad de pensamiento, que te quita la capacidad de motivarte por cosas, porque lo único que vas a estar viendo es tonterías, vas a estar horas y horas y horas viendo tonterías. Un informe de Estados Unidos el otro día decía, hay más de 4 horas por día pasa la gente haciendo scrolling en los Estados Unidos, más de 4 horas. Sí. O sea, que básicamente, ¿cuánto podríamos hacer si esas 4 horas que estamos haciendo esto con el celular le dedicamos a aprender una habilidad nueva, nos enfocamos a trabajar en lo que nos necesitamos enfocar, que es trabajar en nuestros defectos, porque hoy tenemos la posibilidad de que si la IA puede ayudarnos, hoy nos puede facilitar entre 4 y 5 horas semanales, y eso se va a aumentar a tal punto que el 30% de todos los puestos de trabajo solamente en los Estados Unidos en 5 años van a tener la capacidad de poder ser automatizados, ese 30% de tiempo. Ahora, ese tiempo que me queda lo tengo que potenciar justamente para que sea un complemento. Si eso no lo entiendo, obviamente que va a ser una cuestión que lo que estamos viviendo hoy no es un tema de si aplicamos o no la tecnología. Sí. Las grandes empresas a nivel internacional saben bien que la IA es hacia donde deben ir, pero no veo a las empresas con el mismo énfasis o con el mismo ímpetu de decir potenciemos al humano o pongamos al humano en el centro. No, estamos pensando en la eficiencia, estamos pensando en la tecnología, pero nos estamos olvidando de un dato que no es menor. De cada 6 personas, hoy una en el mundo se siente sola. Claro. Por año, 300 horas está pasando una persona interactuando con la inteligencia artificial solamente en los Estados Unidos. 300 horas anuales. Tremendo. Los últimos 20 años se ha mermado, y esto es un dato que es preocupantísimo, un 15%, ¿sí? de la interacción cara a cara. O sea, se ha incrementado un 15% la falta de interacción cara a cara. Por estar con el celular. Y eso nos está trayendo un montón de problemas,
vemos la gran problemática que tenemos, que nos estamos despoblando, y un dato que es muchísimo más preocupante, la habilidad más importante, según el Foro Económico Mundial, lo viene diciendo hace 2 años, va a ser el contacto. De hecho, en las conferencias que suelo hablar, siempre pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes dieron un abrazo? Y mucha gente, me pasó el otro día en Colombia, en una universidad muy importante de ese país, eran 150 personas y les pregunto, quiero que me levanten la mano, ¿cuántos dieron más de 2 abrazos en la última semana? Adivinen cuánta gente levantó la mano. Doctor? ¿Cuántos, doctor? ¿Cuántos? Ni uno. 15. De 150. De Y 150. es verdad, doctor, estamos perdiendo la costumbre de tener ese acercamiento, porque inclusive está en las cenas navideñas, Eso iba a decir. ¿verdad? En las reuniones. En reuniones todo con el mundo amigos. está chateando y no presta atención. Así Ahora es. bien, usted dice algo muy importante, que es que debemos saber utilizar bien la inteligencia artificial. Nos puede beneficiar muchísimo. Claro. Pero ¿qué pasa? Nosotros off the record conversábamos con Majito. ¿Qué pasa cuando vemos un video y nos damos cuenta que es IA o vemos una foto que es IA? ¿Cómo poder tener ese control y saber utilizar bien, sobre todo para la generación Z, los chicos que hoy en día quieren hasta hacer los deberes a través de ChatGPT, todo quieren preguntar si es que este país tiene visa, si es que este otro país no tiene visa, y en realidad han tenido que pasar por cosas terribles para comprender Así que es. no todo, o sea, tiene que haber un equilibrio. Sin Un lugar a balance, duda. así Exacto. es. Sí, y sobre todo una capacitación para entender sobre esto, porque la realidad es, a medida que evoluciona la tecnología y para poderlo de alguna manera graficar de forma simple, cada 5 años se deprecia el valor de la tecnología a más de un 40%, con lo cual lo podemos ver en cómo evoluciona el costo de los tokens, que son los mensajes que le hago a la IA. Hace 3 años, 1 millón de tokens costaba $60. Hoy, 3 años más tarde, cuesta 0,6 centavos de dólar. Esto es un poco cómo evoluciona la tecnología. En términos de gráfico, ya no hablamos de la ley de Moore, que hablaba de los transistores que se duplicaban en conocimiento y hacía que se desmonetice el valor de la tecnología. Hoy hablamos de la ley de Wang. Todos los años, el poder de gráficos en la IA. Y esto de alguna forma va a implicar que sea indistinguible al ojo humano. Ya de hecho lo estamos viendo, cada vez es más difícil Sí. distinguir qué es real de lo que no es real. La pregunta que hago es la siguiente: ¿cómo lograr en un mundo donde vamos a estar atrapados en una mentira y con algo que no quiere nuestra atención como las redes sociales, sino que quiere nuestra intimidad? ¿Cómo lograr para que la gente entienda que puede quedar atrapado en una mentira? Principalmente aprendiendo a meditar, aprendiendo a reflexionar y a ser muy críticos de la realidad. Y sobre todo a no dejarnos estupidizar, porque las redes sociales han estupidizado a gran parte de la población. Se vende mucho más un video de un perrito o de una cosa tonta en vez de algo que hace pensar o reflexionar. ¿Por qué? Porque pensar cuesta, en cambio reírse no cuesta nada y es fácil ser un tonto. Pero ser alguien pensante requiere de un esfuerzo, y en vez de pensar qué es lo que está diciendo la persona, viene la mofa, ¿no? Que sea, es un tonto, mira lo que Pensamiento dice, Pero también hacen tiene que haber un bromas. balance. Claro. Claro. Ujú. Doctor, cuéntenos un poquito acerca de las conferencias próximas. ¿Tiene usted previsto venir a Ecuador a dar alguna conferencia, o cuáles son sus siguientes pasos o países que va a recorrer y cuáles han sido los últimos en cuanto a inteligencia artificial? Bien, bueno, acabo de estar recientemente en el Vaticano, en Roma, Wow. dando una conferencia a través de que me llevó la Universidad de Salamanca de España y el conglomerado de universidades AFIDE, para hablar justamente de los riesgos y de los peligros de la era sintética, que dicho sea de paso, la era sintética es una réplica de lo físico, por eso hablamos de una era sintética y no ni de una era física ni digital, sino de una era que todo se replica Así es. y que de alguna forma toma más valor que lo físico, y ahí está el gran problema. Después estuve en Colombia, donde estuve en 2 universidades importantes de ese país, y después estuve en 2 provincias de Argentina hace 2 semanas, en La Pampa y en Córdoba. Ahora el 15 me voy para Santiago del Estero, que es otra provincia aquí de Argentina, y después el año que viene el primer país que voy a visitar va a ser México, y todavía Ecuador no tengo fecha, pero sí, ha Tiene que habido venir, acercamientos doctor, para que tiene vaya que el venir próximo a año por ese Ecuador. país.
Tiene que venir a Ecuador porque aquí tenemos mucho por aprender de Sí, la IA muchísimo, y muchísimo. mucho por educar. Ayúdenos con sus redes sociales, a cómo se lo puede ubicar, si alguien quiere que venga el doctor Chris Migniu. Ojalá que lo podamos tener en cabina algún rato para Sí, poderlo algún entrevistar día. personalmente y desarrollar un poco este tema que tiene muchas aristas, ¿no, Sí, Majito? mucho, mucho de qué hablar. También quiero hacer una última pregunta y es que con respecto a los videos que decía Dome, que a veces se deja engañar, que hay que ver muy bien cómo son estos videos, pero todavía la inteligencia artificial tiene algunos defectos. Por ejemplo, si una persona va subiendo las escaleras, se nota el movimiento de la persona que no es natural, es de una inteligencia artificial porque todavía es un robot, siempre va a ser un robot. Pero quería preguntarle, más allá en los años, por ejemplo, como decía 2030, la inteligencia artificial va a ser similar, muy igual al movimiento de un ser humano, va a pensar, va a sentir como un ser humano o puede llegar a ser igual. Bueno, es una pregunta que tiene que ver con respecto a la gran pregunta que se hacen todos de si vamos a llegar a la inteligencia artificial general y a la singularidad tecnológica, que de alguna forma la singularidad tecnológica es cuando toda la humanidad se reduzca en una sola inteligencia artificial. Y pensar en que las máquinas van a ser como nosotros, hay algo que es totalmente indiscutible, que es imposible, que paso más de 6 horas diarias estudiando sobre esto y que cada día puedo llegar más a esta conclusión. Tal vez la máquina pueda hacerte creer, cuando hablamos de la máquina no hablamos de una IA, que es esto de los largos lenguajes de programación como ChatGPT, Cloud, Gemini y todas estas, sino que hablamos de un chip impuesto en un cerebro de un robot humanoide, ¿sí? Y que el robot humanoide tenga lo que dice Lily Fay, o sea que es una científica de inteligencia artificial, le dicen la madrina de la inteligencia artificial. ¿Y qué dice Fay? Ella dice que a la IA le falta inteligencia espacial, ¿sí? Y le falta inteligencia de contexto, que eso es lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Claro. Porque tenemos cuerpo. El tema está que eso la IA va a poder trabajar, porque vamos a poder corporalizar. De hecho, el siguiente paso de la IA es la IA corporalizada. Ya no va a ser a través de un ordenador, sino que va a ser a través de juguetes o a través de las cosas que vamos a tener en la casa, que ya no va a ser solamente Alexa, sino que va a ser todo lo que nos rodea, va a tener inteligencia artificial, los juguetes, vamos a tener también personas que nos acompañen, que no van a ser personas, sino que van a ser robots humanoides. Un asistente. Bueno, la predicción de Elon Musk lo dice, en el 2045 va a haber más robots humanoides que personas, por un tema de que vamos a tener tantos robots humanoides y a un costo que van a trabajar, inclusive alquilados o rentados, $20 por día. 20 Entonces, dólares por día. la realidad es que vamos a ese futuro. El mejor amante va a ser un robot del 2055, según muchas predicciones, porque va a conocerte tan bien un robot humanoide que cualquier persona que pruebe un robot humanoide no va a querer estar en contacto con un humano. O sea, y estas son cuestiones que no son inevitablemente va a pasar. predicciones al aire. Lo más probable es que eso suceda, pero hay algo que, vuelvo a repetir, no tienen las máquinas y nunca lo van a tener, que es la supraconciencia. Y ustedes dirán, ¿pero qué es la supraconciencia? Les voy a decir a la cuenta de 3 que repitan su nombre sin mencionarlo, todos los que estén viendo o escuchando la entrevista, y se van a dar cuenta de esa voz que tienen adentro. Porque a la cuenta de 3 van a repetir su nombre sin decirlo. Yo me llamo como se llamen. A la cuenta de 1, 2 y 3. ¿Escucharon esa voz? Sí. La pregunta es, si escucharon esa voz, Yo escuché mi voz. no hay Yo ningún también. sonido. Sí. No hay ningún sonido que haya Exacto. hecho Es esa posible que ustedes conciencia, ¿no? puedan... Claro. Ujú. Esa es la supraconciencia, está por arriba de la Totalmente. conciencia, que de hecho tampoco se sabe, porque para poder contestar tu pregunta de si vamos a llegar a eso, tendríamos que saber en principio dónde está la conciencia. Y todavía la ciencia no puede determinar a ciencia cierta dónde está. Lo que sí sabemos, según el premio Nobel Roger Penrose, que hablaba de que probablemente la conciencia pudiese estar en los microtúbulos de las neuronas que conectan a una matrix que hace que pueda despertarse conciencia. Y hay muy una realidad. interesante, doctor. Estamos programando computadoras con neuronas humanas por el Wow, tema de ahorrar usted. energía. Y ahí es donde sí estamos jugando un peligro importante de que si realmente la conciencia está en los microtúbulos de las neuronas, vamos a incorporar a la inteligencia artificial neuronas humanas y ahí sí es muy probable que despertemos conciencia Wow, tantas y cosas que se despertemos vienen, algo que ¿no? no sabemos en qué puede terminar. Doctor, sus redes sociales y gracias por acompañarnos. Díganos dónde se lo puede encontrar. Y bueno, como decimos, esperamos tenerlo en Muy pronto, así muy es. pronto en estos estudios, porque ese es un tema que es demasiado largo y muy interesante.
Ese será, bueno, en LinkedIn, Instagram y YouTube pueden buscarme, y en YouTube también. Y bueno, si ponen en Google van a encontrar un montón de entrevistas, conferencias y un montón de información mía poniendo Chris Menu o la primera profesora con IA de América Latina. Hay más de 9 páginas en Google mías, así que tienen bastante, y más de 250 videos en YouTube para que puedan entretenerse por largo tiempo. Muchísimas gracias, doctor, Muchas gracias. por su tiempo. Gracias. Desde Argentina estuvo con nosotros el doctor Chris Menu, uno de los pioneros de la IA. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches desde Argentina y buenas tardes desde Ecuador. Gracias, doctor. Gracias. 6:1, nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con más noticias. Radio Sucre